Me llamarán subversivo y yo les diré lo soy. Por mi pueblo en lucha vivo, con mi pueblo en marcha voy. Tengo fe de guerrillero y amor de revolución, y entre evangelio y canción sufro y digo lo que quiero. Si escandalizo, primero quemé el propio corazón al fuego de esta pasión, cruz de su mismo madero. Son versos de Pedro Casaldáliga, misionero claretiano catalán, nacido en 1928, obispo en las Amazonas, en esta zona de la que ahora la Iglesia reflexiona cómo ser iglesia y cómo anunciar el Evangelio y cómo mantener viva la presencia de Jesús a través de los sacramentos en estructuras nuevas, en maneras nuevas, de que no se nos pierda la gracia de Dios. Casaldáliga, poeta, profeta, construyó su vida al lado de los pobres y de los excluidos. Él mismo cuenta que cuando llegó de Cataluña a Brasil, se prometió no volver a regresar a su patria, aunque no viera jamás a su familia ni a sus amigos, porque estaba seguro, después de la pobreza que encontró en Brasil, que si regresaba a Cataluña le iba a costar mucho trabajo dejar las comodidades del primer mundo para regresar a vivir entre los pobres en la selva, y a sus 91 años de edad que tiene ha cumplido su promesa. Tiene casi 60 años viviendo en las Amazonas, partidario de la teología de la liberación. Fue acusado de subversivo y comunista, como casi todos los seguidores de la teología de la liberación. En aquellos años 70, 60, 70 y 80, decir teología de la liberación era hablar del demonio en la tierra. Y la verdad de las cosas es que era una manera de hacer presente el amor y el evangelio de Dios entre los pobres, pero causaba mucho ruido. Eran tiempos muy difíciles, todavía siguen siendo tiempos difíciles, pero antes lo eran mucho más para las personas que se dejaban incomodar por los que sufrían, para los que se dejaban incomodar por los pobres, para los que se dejaban incomodar por los que sufrían violencia, injusticia, marginación. Hay gente que no se deja incomodar por nada y prefiere mejor voltear a otro lado. Y si donde volteas hay dinero y poder, mucho mejor. Porque generalmente el dinero y el poder seducen en lugar de incomodar. La vida de Pedro Casaldáliga la pueden ustedes leer. La escribió un periodista catalán, compatriota suyo. El libro se llama Descalzo sobre la Tierra Roja. Ya se imaginarán ustedes de dónde le vino lo rojo a la tierra. Si les da flojera leer, hay película. No la busquen en YouTube porque allí no está. Búsquenla directo en Google. Descalzo sobre la Tierra Roja, y los manda directamente a la página de la compañía que la produjo. Está abierta para todo mundo, es gratis y en alta calidad. Descalzo sobre la Tierra Roja, por si no la notaron. Pedro Casaldáliga se ganó también unas páginas en la antología llamada 50 intelectuales para una conciencia crítica, escrita por el teólogo español Juan José Tamayo. Y es que pareciera que la escena que hemos escuchado en el Evangelio de San Lucas es un capítulo más de 100 mexicanos dijeron. Yo conocí 100 mexicanos dijeron cuando lo conducía Marco Antonio Regil. Eran los tiempos en que la elegancia y la sonrisa brillaban más que la estupidez, que después llegó a tener ese mismo programa de los dueños de la América. Dijo, ahí se ve. Pareciera eso de 100 mexicanos dijeron que solo 1 de cada 10 regresaron a dar las gracias. Si nada más fuera eso, sería una cuestión de estadística y de gratitud, pero no, el Evangelio es mucho más que estadística y mucho más que gratitud. Es la cruda constatación de lo mucho que debemos a las minorías, a todas las minorías, todas, de todos los tiempos. Es la constatación del mucho daño que nos hacen los prejuicios, los racismos, las exclusiones, las ideologizaciones, las dictaduras. Pues el cristianismo nació como un grupo minoritario. Éramos un pequeño grupo entre la mayoría judía, y dentro de esa mayoría judía que era pequeña, en el vasto, en el amplio imperio romano, los cristianos éramos realmente muy poquitos. Piensen, por ejemplo, que en Antioquía, donde se escribieron los evangelios, en aquella época había 150,000 habitantes, de los cuales cristianos eran solamente, a lo mucho, dicen los más optimistas, que eran 1,000. La mayor parte piensa que solamente había 200 cristianos en aquella época en una ciudad de 150,000 habitantes. Así es que éramos una minoría
si me permiten, casi diría yo, ridícula. El problema pareciera es que cuando nos hicimos una religión mayoría en el Imperio Romano nos echamos a perder. Más de una vez le han reclamado a la Iglesia Católica que en los países donde es minoría defiende la libertad, igual que Jesús, y donde es mayoría defiende la verdad, y es una verdad con minúscula, y se quiere imponer a todos como si fuera la verdad con mayúsculas. Y nacimos como Jesús para defender la verdad con mayúsculas, y la primera verdad que se defiende es la libertad. Si algo nos hace imagen y semejanza de Dios, es la libertad. Desafortunadamente en todos lados y en todos los tiempos las minorías suelen ser excluidas, reprimidas y silenciadas. Por eso tienen que gritar, por eso tienen que hacerse ver. Los leprosos del Evangelio son un grupo excluido y silenciado que en un acto de rebeldía y esperanza le salieron a Jesús al encuentro mientras iba a una ciudad a la que entró, arriesgándose incluso a ser apedreados. Se detuvieron a cierta distancia respetuosa, pero gritaron pidiendo compasión. Jesús tuvo compasión y los envió a presentarse ante los sacerdotes, a quienes correspondía declarar que estaban limpios para que pudieran vivir nuevamente en la ciudad con sus familias. Es una constante, las minorías tienen que gritar y siempre las acusamos de que están locas, que son rebeldes, que son escandalosos, que no respetan, que son intransigentes, quieren respeto y no nos respetan, porque nos encanta echarle toda la persecución y toda la incomprensión a los grupos minoritarios. ¿Cuánto hace que nació la democracia en Occidente? En 1789, en la Revolución Francesa, se declararon universales los derechos humanos, pero no entraban las mujeres en los derechos humanos. Ya iba bastante avanzado el siglo XX y las mujeres todavía no tenían derecho a voto. Y a las primeras mujeres que salieron a votar se les dijo que eran locas. Todavía en el 94, me parece, en una elección presidencial aquí en México, recuerdo yo a cierto candidato de un partido de la decencia, barbón, canoso, fumador de puro, que debe 900 millones de pesos de predial, que va a pagar, dice él, nada más que no le cobren de manera abusiva, que no sean así. Y uno se pregunta, pues, ¿qué propiedades tiene que pagan 900 millones de pesos y desde cuándo no los paga? Pero es el partido de la decencia. ¿Se acuerdan en su campaña presidencial cuando decía que las viejas estaban para la casa, no para andar haciendo política? Dicen las mujeres, las religiosas que están en las Amazonas trabajando, al final de cuentas somos nosotras, dicen ellas, y tienen razón, somos nosotras las que bautizamos, porque aquí los curas nunca llegan. Somos nosotras las que somos testigos de las parejas que se unen en amor delante de Dios, porque nunca hay sacerdote para casar. Somos nosotras, dicen ellas, las que auxiliamos y oramos con los enfermos cuando mueren, porque nunca llega el sacerdote a ungirlos. ¿Cuál es el papel de la mujer en la iglesia? Y a las mujeres que han abierto la boca y han dicho, aquí estamos, más de una incluso, les he dicho, están locas, subversivas. Era lo normal en aquella época, lo que todos los judíos pensaban, que la lepra era un castigo de Dios. Si tenías lepra te había castigado Dios. Y entonces, si quedaban curados era porque Dios les había levantado el castigo. Como a los niños, cuando les quitas la tablet, ahora en nuestros tiempos nos apagaban la televisión. Cuando los niños éramos el control remoto de nuestros papás, ¿se acuerdan? Y nos decían, ve a cambiarle la televisión. Entonces los papás nos ponen los castigos, los papás nos los levantan. Si Dios castigaba, pues Dios tenía que levantar el castigo. Por eso cuando una persona que tenía lepra quedaba curada, tenía que presentarse ante los sacerdotes para que constara que estaban ya no castigadas. Pero uno de los 10 no era judío, era samaritano. Era extranjero, pues. Era extraño, pues. Era distinto, pues. Era minoría, pues. Tenía otro punto de vista. Para él, Jesús había tenido compasión y él volvió con aquel que tuvo compasión. No se sentía castigado por ningún Dios. Vivía oprimido y excluido por la lepra, y cuando Jesús lo cura, va con Jesús y da las gracias. Reconoce de dónde le ha venido el amor y la bondad y la salud. Con gritos volvió con Jesús, con gritos le suplicó ayuda al inicio.
pero ahora al final va con gritos de alegría. Solo uno de los 10 pudo ver lo que la costumbre o la rutina o lo socialmente aceptado no permitió que vieran los otros 9. No es un problema de gratitud, es un problema de conciencia. Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués, nacido en 1940, que es uno de los 50 intelectuales antologados por Tamayo, se ha preguntado por qué es tan difícil tener ciencias sociales, económicas y políticas críticas si hay tanto que criticar en la sociedad, en la política y en la economía en la que estamos viviendo, a menos que pensemos que así como estamos bien, que no lo estamos. Sousa Santos constata además que en los últimos años, frente al desencanto del incumplimiento de las promesas de la modernidad, porque a final de cuentas avanzó la modernidad, pero ni salimos de pobres y además estamos destruyendo al planeta. Sousa da Santos constata que en nuestro mundo han sido los grupos sociales minoritarios, los grupos excluidos, los grupos olvidados, los que decidieron hacerse visibles y son los que han provocado los cambios de los que nos hemos beneficiado todos. Piensen solamente en los colectivos de la diversidad sexual y su salida del closet, que le llaman los grupos LGBT, y etcétera. Y las mujeres, y los campesinos, y los grupos indígenas, y todos estos que antes no existían y que ahora salieron y dicen, aquí estamos. Son voces críticas como las de Mafalda. Mafalda es de la minoría también, que leyendo un día un letrero en un jardín leyó que decía el letrero, prohibido pisar el césped, y se preguntó en voz alta, ¿y la dignidad no? No ha sido fácil ni gratuito. Los que han logrado crear conciencia, los que han logrado los cambios de los que nos hemos beneficiado todos, han pagado incomprensión, persecución, difamación, y en no pocos casos han sido asesinados, han dado la vida por la libertad. Se han resistido a reducir la verdad a un dogma y se han resistido a domesticar la libertad. Eso ha pasado dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Juan José Tamayo Acosta los define como mujeres y hombres que se plantean la pregunta de la serpiente en el paraíso, según el relato de Bernard Shaw. En medio de una discusión, dice Bernard Shaw, en medio de una discusión en el paraíso entre Adán, Eva y la serpiente en torno a la necesidad o no de tener aspiraciones que vayan más allá de la mera subsistencia, la serpiente se dirige a Adán y Eva y les dice, ustedes ven las cosas y se preguntan, ¿por qué? Pero yo sueño cosas que nunca han existido y me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no una sociedad con espacios para todos? ¿Por qué no aceptar en la mesa del Señor a todos? ¿Por qué no dar la bendición de Dios para todos? ¿O es que Jesús no murió por todos? Son mujeres y hombres que logran construir narrativas de la historia alternativas a las ofrecidas por la memoria oficial. Gracias a las mujeres y a los hombres que no se han dejado seducir por las dictaduras, las hemos superado. Construyen para todos espacios de convivencia y diálogo y mantienen viva y despierta la conciencia social y personal, particularmente adormecida y deformada por quienes detentan, controlan y acumulan el poder, el dinero y la información. Nombres como Hans King, que ha dicho, ¿por qué no podemos organizar a la iglesia de otra manera si también en la iglesia nos equivocamos? Elizabeth Schussler Fiorenza, que ha dicho, las mujeres también existimos, contamos, servimos y amamos. Carlo Maria Martini, cardenal arzobispo de Milán, que decía él, ya que si a mí me eligieran papa, decía el cardenal Martini, las mujeres pueden ir sacando las estolas. Monseñor Samuel Ruiz, acusado de guerrillero solamente porque quiso estar siempre con los indígenas. ¿Qué decir de Monseñor Romero en El Salvador? Sor Lucía Caram, que no tiene miedo de platicar, de tener entrevistas en televisión con un actor porno. Elsa Tamés y tantos otros que han levantado la mano para cuestionar y proponer. Les debemos gratitud, aunque no lo reconozcamos, porque somos como los leprosos. Lo interesante, lo más interesante, lo más desafiante, lo más estimulante, lo más bonito del Evangelio es que de 10 que fueron curados, de 9, que son la mayoría acrítica, la mayoría dócil, la mayoría sumisa, se dice que quedaron limpios
pero solo de uno, la minoría libre. De él se dice que quedó salvado.